hijo de nuestro pastor de Iglesia Central. Estudia quinto año de licenciatura en Ciencias Jurídicas. Cursa cuarto año de Teología en Escuela Luis Alonso Sánchez de Iglesia del Dios Vivo, pianista del Ministerio de Alabanza, líder de jóvenes de nuestra amada iglesia. Queda con todos nosotros Daniel Eliseo Sánchez. Amén. Que Dios les bendiga a todos, hermanos. Para mí es un privilegio compartir la palabra de Dios con ustedes en esta tarde. Déjeme decirle que si tal vez me siento un poquito nervioso, uno es humano y no deja de sentirse nervioso, pero yo le he pedido a Dios que este mensaje sea de bendición, no solo para los jóvenes, sino para las familias. Déjeme decirle que Dios me ha regalado un mensaje para las familias y espero que el Señor hable a sus vidas. Nosotros muchas veces como familia estamos cometiendo muchos errores y a la luz de la palabra vamos a descubrir estos errores. ¿Qué tal si hacemos una oración para comenzar este mensaje? Deje todo lo que usted está haciendo en su casa, ponga quieto a los niños y dígale, vamos a escuchar este mensaje, a ver qué dice el hermano. Y ya van a ver que los niños van a estar pendientes ahí. Hagamos una oración. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias, Dios, por la oportunidad que nos das de reunirnos de esta manera, Dios. Señor, sabemos que la situación que está pasando en el mundo, Dios, nos ha llevado a reunirnos de esta manera. Pero, Señor, tu presencia no solo se siente aquí dentro del templo, sino que tu presencia se siente en cada una de nuestras vidas, Dios. Te pido que hables a nuestros corazones, que confrontes nuestra vida, Dios. Señor, háblanos por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. El tema que yo voy a compartir en esta hermosa tarde se llama Mi papá es un estorbo. Algunos han de estar en casa, quizás le cae mal el pastor, no. Así se llama el mensaje, mi papá es un estorbo. Y mediante vayamos viendo el mensaje, usted se va a dar cuenta por qué le puse así a este mensaje. Mi papá es un estorbo. Si usted tiene su Biblia, abra su Biblia en el primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 11. Vamos a leer del versículo 11 al versículo 13. Primera de Samuel, capítulo 1, versículos del 11 al 13. Dice la palabra del Señor: y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Versículo 13 dice: y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Yo sé que muchos de ustedes han escuchado esta historia de la Biblia. Elí tenía dos hijos llamados Ofni y Finés. La Biblia nos relata que estos dos jóvenes hacían cosas desagradables delante de Dios. Dice la Biblia que Ofni y Finés eran los encargados del sacrificio en el templo. Y cuando las personas del pueblo iban a ofrecer el sacrificio, Ofni y Finés, los hijos de Eli, agarraban la mejor carne del sacrificio que llevaban y se la llevaban para su casa. Dice la Biblia que a Dios no le agradaba esto, porque Dios había mandado que se consumiera el sacrificio y lo que sobraba se lo podían llevar para su casa. No es que se tenían que llevar lo mejor antes. Imagínense, se llevaban puyazo, la entraña, no sé qué otro tipo de corte de carne bueno, pero los cortes de carne se llevaban para su casa. También dice la Biblia que las mujeres que llegaban al templo
Ofni y Finés se acostaban con las mujeres dentro del templo. A Dios le desagradaba esto. Elí era un sacerdote. Dice la Biblia que Elí era una persona, un siervo que enseñaba en la iglesia, servía, le enseñaba a los demás. Y todos los años ofrecía sacrificio por el pueblo, por los pecados del pueblo. Podemos decir que el sacerdote Elí era un buen siervo. El sacerdote Elí hacía cosas agradables delante de Dios. Era dedicado con lo que él hacía. Pero ¿sabe qué? Había descuidado lo más importante, que es su familia. Entonces usted puede decir, o sea que es más importante servir a mi familia que servirle a Dios. Déjeme decirle que servirle a Dios no quiere decir que usted va a descuidar a su familia. El servir a Dios también tiene que ir de la mano con servir a su familia y que su familia esté bien. Elí era un sacerdote que hacía las cosas bien en el templo, pero su casa estaba desordenada. Yo le pregunto a usted en esta tarde, ¿cómo está su casa? ¿Será que se parece a la familia de Elí? ¿O será que su casa está bien delante de los ojos de Dios? Fíjese que Elí era una persona muy dedicada al trabajo. Hoy en día, esta cuarentena, esta pandemia nos ha enseñado algo muy importante, y es que hemos sabido valorar a la familia. Muchos padres no conocían a sus hijos, o sea, sí los miraban, sabían cómo se llamaban, pero no sabían qué es lo que sentían sus hijos. Muchos hijos no conocían a sus padres. Los padres se iban a las 6 de la mañana a trabajar y los hijos estaban dormidos. Regresaban ya bien noche y los hijos dormidos. No había una relación padre-hijos. Y esta pandemia, esta cuarentena nos ha enseñado a valorar a la familia. Muchas veces no le hemos dado el valor a la familia que merece. Hasta estos meses que han pasado, 3, 4 meses que hemos pasado encerrados en nuestra casa, le hemos sabido dar el valor a la familia. Hermanos, yo sé que muchos de ustedes trabajaban día y noche. Se iban temprano a trabajar, regresaban noche de trabajar porque hacían horas extras quizás y no tenían una relación con sus hijos. Déjeme decirle que esto nos ha enseñado una lección muy grande. Muchos le echan la culpa a Dios, que Dios es malo, Dios lo que nos ha mandado, pero muchas veces, muy pocas veces nos hemos puesto a pensar que Dios nos está hablando por medio de esto, nos está dando una lección por medio de esto. Al sacerdote Elí quizás le hubiera servido una pandemia, una cuarentena para estar encerrado y tener una mejor comunión con sus hijos, pero lastimosamente no se dio. Y dice la Biblia que Ofni y Finés hacían lo malo delante de los ojos de Dios. ¿Y por qué le he llamado a este tema mi papá es un estorbo? Mi papá está aquí presente y me está viendo como cuando lleguemos a la casa te voy a pegar. No, mi papá es un estorbo. Voy a hablar de mi casa porque es la que conozco. Yo no sé cómo usted vive en su casa. Voy a hablar de mi casa. En mi casa, mi papá y mi mamá nos han estorbado para las cosas buenas. Muchas veces quizás se nos ha olvidado ya cuando estamos grandes las cosas que nos enseñaron cuando estábamos pequeños, pero nuestros papás siempre nos estorban. Hijo, acordate que tenés que orar antes de que comas. Hoy más que nunca, usted como padre debe enseñarle a sus hijos que le tienen que dar gracias a Dios por los alimentos. ¿Cuánta gente hoy en día no está atravesando hambre en el mundo? Y usted y yo tenemos que comer. Si no, mira a la persona que está al lado, hasta más gordita está. Ya antes era talla 34, hoy 38. Hemos engordado en esta cuarentena. ¿Pero por qué? Porque Dios ha sido bueno y siempre nos ha dado el alimento.
siempre nos ha dado el sustento que necesitamos. Y en primer lugar, quiero que vea que los padres pueden estorbar a sus hijos para las cosas buenas. ¿Qué dice Proverbios, capítulo 22, versículo 6? Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Dice, instruye al niño en su camino. Desde pequeño usted a sus hijos les debe decir, hijo, vamos a ir a la iglesia. Lastimosamente ahorita no se puede, pero cuando se pueda, traiga a sus hijos a la iglesia, mándelos a la clase, no que se quedan aquí en el templo haciendo relajo, no entienden lo que está diciendo el pastor, mándelos a la clase, allá le van a enseñar una palabra acorde a su edad. Padres, sean estorbo para sus hijos desde pequeño, cuando estén grandes, se lo van a agradecer. Yo le agradezco a mis padres por haberme instruido en las cosas de Dios. Mis papás me han estorbado y gracias a ellos quizás puedo tocar el piano, puedo cantar porque me han estorbado desde pequeño. Me ponían en las campañas de niños, vas a cantar. Y yo quizás a la fuerza yo ni quería y ahí me subían y cantaba. ¿Pero por qué? Porque he tenido unos padres que me han estorbado. Y yo sé que muchos de los que están en casa, hay muchos padres que han estorbado a sus hijos para las cosas buenas. No es posible que estorbemos a nuestros hijos solo para las cosas malas. Hay padres que se alegran que el niño llega y dice, papá, tengo 3 novias, una en la iglesia, una en la colonia y una en el colegio. No es posible que los papás se alegren de eso. Hay papás que se alegran de que sus hijos vean mujeres desnudas. Hay papás que se alegran de eso. Y aunque usted no lo crea, hay papás que no estorban a sus hijos para eso. Estorben a sus hijos desde pequeños. Dice Proverbios, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Quizás usted dice, es que mis hijos ya crecieron y no los pude estorbar desde pequeño. Ya son adolescentes, ya son jóvenes, ya son grandes. Vea lo que dice Eclesiastés, capítulo 11, versículo 9. Quiero que lo busque conmigo, Eclesiastés 11, 9. Yo espero que usted esté aprendiendo en casa la palabra de Dios, a cómo llevar a nuestra familia. Eclesiastés 11:9 dice, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Ahí deje a los jóvenes, a los adolescentes que vivan como ellos quieran vivir, que se encierran en su cuarto a ver cosas que no tienen que ver. Ahí déjelos. Dice la palabra de Dios que sobre todas estas cosas Dios los va a juzgar. Ahí déjelos que tengan malas amistades, que agarren vicios de droga, de alcohol, de cigarros. Si a usted ya no le hacen caso, ahí déjelos. Pónganlos en la mano de Dios. Dice la palabra de Dios que Él los va a juzgar por todas esas cosas. Fíjense que yo estaba leyendo esta historia y quería encontrar una diferencia, porque en esta historia está el profeta Samuel. Y yo estaba buscando una diferencia entre Samuel y los hijos de Elí. ¿Por qué Samuel sí fue un hombre de Dios, un hombre grande de Dios, y los hijos de Elí murieron? ¿Por qué? Yo estaba leyendo y la única diferencia que encontré, la encontré en Primera de Samuel, capítulo 1, versículos del 24 al 28. Vea lo que dice. Después que lo hubo destetado, antes de seguir con la lectura, quiero recordarle, Ana no podía tener hijos. Y le pidió un milagro a Dios. Y ese milagro fue Samuel. Pero Ana se lo iba a entregar a Dios hasta que él fuera destetado. Por eso dice el versículo, después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina y una vasija de vino. Y lo trajo a la casa de Jehová en Silo.
y el niño era pequeño. Versículo 25 dice, y matando el becerro trajeron el niño a Elí. Y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma. Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva. Será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. ¿Qué hizo Ana? Lo dedicó a Dios. Padres, ¿ustedes han dedicado a sus hijos para Dios? ¿O los han dejado a que vivan a lo que ellos quieren hacer? Si usted lee la historia de Elí, los hijos de Elí, en ninguna parte de la Biblia dice Elí dedicó sus hijos a Dios. No lo dice. Pero Ana sí dedicó a Samuel para Dios. Y esa es la única diferencia que puedo encontrar entre Samuel y los hijos de Elí. Y aquí quiero que veamos el segundo punto. Y es que los padres deben estorbar a sus hijos por medio de la oración. Si usted dice, mi hijo creció y se hizo un gran rebelde, mi hijo tomó malos caminos, se hizo pandillero, se hizo drogadicto, déjeme decirle que la batalla aún no está perdida. Usted puede ganar esa batalla por medio de la oración. ¿Qué cosa más efectiva que la oración? Ningún hijo se puede doblegar ante esto. Ningún hijo se puede resistir ante esto. La oración tiene poder. Y si usted ora por sus hijos día y noche, déjeme decirle que sus hijos van a caer postrados ante los pies de Cristo. Elí no estorbaba a sus hijos. En la cita original que tomamos, capítulo 3, versículo 13, dice Dios hablando a Samuel, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Elí no estorbaba a sus hijos. Si usted lee la historia, unos versículos antes, dice la Biblia que Elí solo le dijo a sus hijos, hijos, yo he escuchado que andan hablando de ustedes. Por favor, compórtense, ya no quiero que hablen de ustedes. Imagínense, el pecado que cometieron los hijos de Elí no era para recibir una pequeña reprensión. Según la ley, deberían de salir de la ciudad y morir apedreados. Pero al contrario, recibieron una pequeña reprensión de su papá. Ustedes como padres no dejen pasarle cosas pequeñas a sus hijos, porque cuando ya estén grandes, ya esas cosas ya no van a ser pequeñas, sino demasiado grandes. Papás, estorben a sus hijos desde pequeños, en su adolescencia, en su juventud, a cualquier edad, estórbenlos. Si sus hijos son de mal proceder, o sus hijos cuando crezcan se hacen malos o están llenos de pecado, la culpa va a ser de ustedes. No va a ser del pastor, no va a ser del presidente, no va a ser de los políticos, que la sociedad está muy corrupta. No, la culpa va a ser de ustedes como papás, porque no supieron estorbar a sus hijos. El niño desde pequeño van a visitar a una familia y se lleva un carrito del vecino. Y el papá le dice, ¿y de dónde sacaste ese carro? Ah, me lo traje de ahí de donde mi amigo. Y los papás no les dicen nada y los deja que se lleven las cosas. Después ya le va a empezar a llevar plasmas, iPhone 11, y ahí ya no va a poder hacer nada a usted. Déjeme decirles, papás, ustedes tienen la responsabilidad sobre nosotros como hijos. Yo todavía no soy papá, pero gracias a Dios me ha dado unos padres de bendición. Yo le doy gracias a Dios por la vida de mi papá y mi mamá, que me han sabido estorbar para las cosas buenas. Papás, no se cansen de orar por sus hijos. Y para ir terminando, padres, un consejo para ustedes: en todo momento oren por nosotros como hijos. Hay hijos que ya están grandes,
que saben de las cosas de Dios. Yo sé que me están escuchando, hijos, ustedes que se han alejado de Dios, pero saben de las cosas de Dios. Hay unos padres que van a estar orando por ustedes. Hay unos padres que van a estar clamando por ustedes y contra eso no se van a poder resistir. Fíjense que Samuel sabía quién era Dios, pero no lo conocía. Samuel conoció a Dios hasta que Dios le habló por cuarta vez, que el sacerdote Elí le dijo: si te vuelven a llamar, decí, habla, Señor, que tu siervo oye. Hasta entonces Samuel conoció a Dios. Sí sabía de Dios, pero no lo conocía. Lastimosamente, los hijos de Elí nunca conocieron a Dios, pero sí sabían de Dios, porque se criaron en la casa de Dios con su papá. Hay hijos que saben de Dios, pero aún no lo conocen. Déjeme decirle que no es demasiado tarde. Padres, oren por sus hijos, para que sus hijos de verdad tengan un encuentro real con Dios, que lo conozcan de verdad, que no solo sepan que existe Dios, sino que conozcan a Dios. Nosotros, como hijos, necesitamos conocer a Dios, y ustedes, padres, son el instrumento que Dios va a usar para que nosotros conozcamos a Dios. Quiero terminar con esto y decirles que en cualquier situación, jóvenes que me están escuchando, adolescentes que me están escuchando, tus amigos, tus amigas, cuando estés en una situación difícil, no van a estar con vos. Los únicos que van a estar con vos son tus papás. Cuando estés en la cama de un hospital, cuando estés en la cárcel por tus malas decisiones, tus amigos no te van a ir a visitar. Los que te van a visitar va a ser tu mamá y tu papá. Así que, jóvenes, les dejo este mensaje a ustedes. Familia, les dejo este mensaje a ustedes. Busquemos de Dios. Padres, estórbennos para las cosas buenas. No solo nos estorben para las cosas malas, estórbennos para las cosas buenas. Sea un estorbo en nuestra vida y que cuando crezcamos digamos, lo que me enseñó mi papá, lo que me enseñó mi mamá, me ha servido hoy en la vida. Soy lo que soy, primeramente gracias a Dios y gracias a mis papás. Qué bueno sería que todos dijéramos eso. Padres, no dejen de orar por nosotros. Hijos, no se resistan a la oración del Padre y acérquense a Dios. Quiero dejar en esta hermosa tarde al pastor para que ore con nosotros y ore por ustedes como familia. Vamos a hacer pasar al pastor. Amén. Qué bendición por esta palabra, por esta oportunidad. Qué bendición. Yo quiero decir a todos los papás ahí en casa, a todos los hijos, a los hijos decirles: si tu papá te estorba en algunas cosas, es porque te ama. Si tu papá te estorba porque no quiere que pases todo el día con el teléfono y te dice: ya estuvo, ya mucho tiempo estuviste ahí, o ¿qué haces ahí encerrado en el cuarto? O deja de jugar ya ese videojuego, porque hay jóvenes que pasan ellos no sienten las horas jugando los videojuegos, pueden pasar 3, 4 horas y para ellos parece que son 5 minutos. Quiero decirte
Dios tiene un propósito para nosotros. Y cuando tengas padres que te estorban y te estorban y te estorban, y tú sientes que son un fastidio, te molestan, entonces debes entender que Dios está usando a tus padres. Debes entender que Dios está usando a tus padres. Le voy a pedir que ahí en casa adoremos al Señor. Cierre sus ojos, por favor. Adoremos al